En 2015, un virus misterioso invade América del Sur. Hablaban del Zika, del virus del Zika. Cientos de bebés nacen con serias malformaciones de cráneo. Nos asustamos de lo que el virus era capaz de hacer. Esta es la historia de una lucha a nivel mundial. Un ejército completo de investigadores se enfrentó al virus. A principios de 2015, aparecieron de repente en Río de Janeiro, en la clínica de la doctora Patricia Brasil, numerosas pacientes con síntomas raros. No estaban mal ni parecían estar gravemente enfermas. Simplemente tenían sarpullido y un fuerte escozor. Todas las pacientes de la doctora Brasil viven en las favelas de Río. Una de ellas es Irlana Cabral, de 19 años de edad. Irlana tenía un sarpullido apenas perceptible. El enrojecimiento desapareció al cabo de unos días. No eran síntomas claros y era difícil hacer un diagnóstico. No obstante, con el tiempo se registran en todo Brasil cientos de miles de casos nuevos. Los médicos están desconcertados. Cuando analizan la sangre de las mujeres, se topan con un virus hasta ahora desconocido en América del Sur, el virus del Zika. Encontré un informe, comparé los síntomas y pensé que debía ser el virus del Zika. Los médicos brasileros no son los únicos que se preocupan por el virus del Zika. Cuando escuché hablar por primera vez del virus del Zika, durante la última erupción en Brasil, me interesó enseguida. Quise saber dónde había aparecido por primera vez antes de llegar a Brasil. Anthony Fauci es uno de los médicos líderes en Estados Unidos. No obstante, tuvo que investigar en los archivos para averiguar más datos acerca del Zika. El virus del Zika se aisló por primera vez en 1947, pero las primeras infecciones en seres humanos se observaron en 1952. Después desapareció prácticamente de África y Asia. El virus se descubrió en Uganda, en el denominado bosque Zika. En 60 años se conocieron en todo el mundo solo 14 casos de infecciones. Ninguna de ellas se complicó. Sin embargo, en 2007, el virus apareció en Yap, una isla del Océano Pacífico. En 2013, en la Polinesia Francesa. Se registraron casos en la Polinesia Francesa antes de que el virus llegara a Brasil. Sin embargo, en la Polinesia, el 80% de los infectados no mostró ningún síntoma, o muy pocos. Hasta donde se sabía por entonces, la infección del Zika era inofensiva. En Francia, los expertos se ocupan de la epidemia de la Polinesia y comprueban que el Zika tal vez no sea tan inofensivo. Lo nuevo de esta epidemia era algo que no se había observado años antes en la isla de Yap. Entre 40 y 50 pacientes presentaron parálisis severas que hubo que tratar en el hospital porque no podían respirar más. Es el denominado síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad rara y poco conocida, asociada con un ataque severo al sistema nervioso. A los médicos les sorprende que el virus del Zika sea capaz de provocar ese síndrome. No obstante, menos de un 0,1% de los adultos infectados presenta esta enfermedad. El Zika sigue siendo un enigma.
No estábamos demasiado intranquilos, porque solo se trataba de unas pocas decenas de casos. Era interesante, pero no tan alarmante. Los casos de Guillain-Barré en la Polinesia Francesa no son en principio tranquilizadores, pero en 2014 nadie sabe todavía qué peligroso es el Zika realmente. Pocos meses después, en otoño de 2015, nacen en Brasil cientos de bebés con malformaciones de cráneo. Padecen de microcefalia, un trastorno del cerebro que se genera en las primeras semanas de gestación. Las células que darán origen al cerebro comienzan a multiplicarse aproximadamente en la 10ª semana de gestación. Si la infección aparece en esas semanas críticas del primer trimestre, existe un peligro muy grande de que el cerebro presente anomalías en su desarrollo. La cabeza de un bebé obtiene su tamaño normal cuando el cerebro crece y empuja el cráneo de adentro hacia afuera. Eso le da su forma normal. Pero si este proceso está afectado porque el cerebro no se desarrolla correctamente, el cráneo conserva su forma pequeña. El número creciente de bebés de cabeza pequeña va aparejado del incremento de las infecciones causadas por el virus del Zika. Pero, ¿el virus realmente provoca la enfermedad? Entre las mujeres embarazadas de Río cunde el pánico. También para las pacientes de la doctora Patricia Brasil. Estaba muy intranquila. Las madres que venían a la consulta estaban muy asustadas. Las perseguía el fantasma de la microcefalia y se preguntaban si su bebé sería normal y qué aspecto tendría. La doctora Brasil les hace una ecografía a todas sus pacientes. Los resultados son alarmantes. El 29% de los bebés tenían malformaciones. Me conmocionó. Estaba totalmente desesperada porque me ponía en su lugar. Para mí, como madre, fue muy duro, y más para ellas. Davi, el bebé de Irlana, nace con una severa microcefalia. Me alegré mucho cuando nació mi hijo, pero ese sentimiento desapareció cuando vi que venían todos los médicos y se lo llevaron. Los médicos le dicen que Davi nunca se desarrollará normalmente. Lloré mucho y me hice muchos reproches. Pero el amor de madre es algo inexplicable. Se apoderó de mí por completo. A comienzos de 2016, los científicos de todo el mundo deciden combatir la epidemia. Trabajan en diversos países y en disciplinas diferentes y deben responder 3 interrogantes clave. ¿El Zika es la causa de la microcefalia? ¿Cómo se convirtió este virus originalmente inofensivo en un enemigo tan peligroso? Y por último, ¿cómo se puede combatir este flagelo? En un laboratorio especialmente seguro de Montpellier, Frédéric Simard cría los mosquitos que transmiten el virus del Zika. Se trata del mosquito de la fiebre amarilla, que tiene una sed ilimitada por la sangre humana. La trompa del mosquito es muy articulada. Con ella el mosquito busca microvasos, vasos sanguíneos muy delgados. Las hembras necesitan la sangre para el desarrollo de los huevos, de modo que las impulsa más el instinto maternal que el hambre. Al picar, la hembra inyecta saliva, lo cual inhibe la coagulación de la sangre y facilita la ingesta de alimento. Si la persona ya está infectada con el virus del Zika, el insecto succiona con la sangre también el virus, que se multiplica en su estómago.
Al picar a la próxima persona, le inyecta el virus con su saliva e infecta a una nueva víctima. A Frédéric Simard lo fascinan estos mosquitos, pero su tarea es encontrar nuevas formas de erradicarlos. Ahora exponemos los mosquitos a este insecticida. Este insecticida es una sustancia neurotóxica que actúa en las células nerviosas del insecto. El mosquito se paraliza y luego muere rápidamente. El laboratorio de Frédéric Simard desarrolla nuevos insecticidas. En los años 40, cuando se inventan los primeros insecticidas, los mosquitos parecen derrotados, pero no es tan fácil. En 1948, la Organización Mundial de la Salud le declara la guerra al mosquito. Su arma es el primer insecticida efectivo, el diclorodifenil tricloroetano o DDT. Se rocía sin restricciones para atrapar hasta el último mosquito. Hay que eliminar o desinfectar cada gota de agua. En extensas regiones de la Tierra, también en Brasil, se erradica el mosquito. Sin embargo, la historia termina en desastre. Se demuestra que el DDT es tóxico para el ser humano. Por ese motivo se lo prohíbe cada vez más a partir de los años 70. Pero sobre todo, el mosquito ha encontrado un repelente. Este fenómeno se repite sin cesar. El mosquito siempre logra desarrollar resistencias contra cada nuevo insecticida. El mosquito pone entre 200 y 300 huevos cada 2 días. Por lo tanto, una resistencia se puede expandir rápidamente entre toda una población. Una hembra resistente puede producir más de 1 millón de crías en un mes. En 1980, reaparece el mosquito de la fiebre amarilla y conquista cada vez más regiones nuevas. El profesor Duane Gubler sale a la caza de mosquitos desde hace 40 años. Si el mosquito de la fiebre amarilla pudiera pensar como nosotros, me consideraría su archienemigo. Acaben con ese hombre. Durante mucho tiempo, la propagación mundial de los mosquitos de la fiebre amarilla fue un misterio que Duane Gubler por fin pudo resolver. Este es un lugar de cría típico del mosquito de la fiebre amarilla. Les encantan los neumáticos porque les ofrecen las condiciones perfectas para sus larvas. Pronto saldrán mosquitos de estos huevos y así comenzará el problema. El mosquito de la fiebre amarilla tiene predilección por la goma. Le gusta poner huevos en el interior de neumáticos viejos. El comercio de los neumáticos usados está en auge. Todos los días se cargan millones en buques de transporte. Así viajan por todo el mundo y los mosquitos van como polizones. El mosquito sobrevivió todos los ataques del hombre. Sin embargo, en vista de la epidemia de Zika, el gobierno brasilero no tuvo más remedio que hacer un nuevo intento. Estamos por perder la batalla contra el mosquito. La presidenta Rousseff le declaró la guerra al mosquito. En las favelas, el agua potable está contaminada con larvas de mosquitos
Ahora rociarán un nuevo insecticida en todos los recipientes con agua, pero todavía nadie sabe si surtirá efecto. Por eso, los científicos se concentran en la raíz del mal: el virus en sí. Heng Li Tang emigró a Estados Unidos desde China para investigar el virus. Siempre me interesó la virología. Los virus son tan inteligentes y eficientes que me fascinan. Cuando estalla la epidemia de Zika en Brasil, su equipo está ocupándose de otros virus que se transmiten por intermedio de mosquitos. Él interrumpe todo para dedicarse al Zika. Pudimos suspender nuestros proyectos para ocuparnos solo del Zika. El equipo quiere resolver el misterio del virus del Zika, pero pronto se topa con el primer obstáculo. Hay muy pocas muestras para analizar el virus. Obtenerlas les llevará semanas, ya que por entonces muy pocos laboratorios trabajan con el virus del Zika. Estábamos intranquilos porque trabajar con el virus del Zika es peligroso. No conocíamos un virus que pudiera dañar un cerebro fetal de esa manera. ¿Qué otra cosa puede causar? ¿Qué sería lo próximo que descubriríamos? Para investigar el Zika, necesitan una gran cantidad de virus. Ya dominan un procedimiento para el cultivo rápido de virus que se transmiten por intermedio de mosquitos. Pero no saben si también funciona con el Zika. Para este procedimiento se extraen células del estómago del mosquito. Después, se colocan las células en una solución nutritiva para que se multipliquen. Por último, se exponen al virus que actúa inmediatamente. Infecta las células y se multiplica igual que en un mosquito vivo. Pero, ¿funcionará este método con el Zika? Revisamos las placas de Petri con el virus del Zika cada 6 horas durante un fin de semana completo. Hasta que pensamos, allí hay algo. Colocamos las células en los portaobjetos y allí estaba el virus. Heng Li Tang y su equipo poseen más de 1 millón de virus del Zika con los que pueden hacer experimentos. Ahora la pregunta más urgente es ¿qué ha sucedido con los cerebros de los lactantes como el pequeño Davi? ¿El virus es responsable de la microcefalia? Para averiguarlo, el profesor Tang necesita la ayuda de neurólogos. Comprendí que necesitaría células cerebrales. El profesor Tang necesita células muy específicas. Deben ser células parecidas a las del cerebro de un feto en todos los sentidos. En 2016 aún no sabe que alguien ya tiene ese tipo de células. Los científicos somos muy curiosos y nos encantan los enigmas. Cuando vi en las noticias las imágenes de los bebés que habían nacido con microcefalia, pensé que tal vez podría ayudar. La neuróloga Guo Li-ming trabaja con su marido, Hong Yun-song. La primera vez que el Zika da tanto que hablar, ambos celebran un gran éxito. Han cultivado en el laboratorio células cerebrales de feto a partir de células madre. Lo bueno de las células madre es que se pueden transformar en células cardíacas, hepáticas, pancreáticas y, por supuesto, cerebrales.
¿Cómo lograron eso los científicos? Tomaron células de piel humana comunes y las convirtieron genéticamente en células madre. Por último, cultivaron esas células en una solución que contiene exactamente los mismos nutrientes que el feto recibe de su madre para el desarrollo de su cerebro. De las células madre se desarrollaron capas delgadas de células cerebrales. No obstante, los científicos no están conformes, ya que el cerebro es más que una capa delgada de células nerviosas. Por eso deben desarrollar un procedimiento para cultivar un cerebro tridimensional. Y eso les parece totalmente imposible, hasta que un día se les ocurre una idea. Las dejamos rotar. Así mejoran la absorción de oxígeno y nutrientes. Para ese propósito, inventan una pequeña máquina con la que pueden rotar las células sin cesar. Todos estaban muy ansiosos. Comenzó la producción de nuestros mini cerebros. Para su experimento, Woo-Li Ming y Hong-Young Song prepararon nuevas células madre, y esta vez han de desarrollarse en su nuevo dispositivo. Las células prácticamente invisibles rotarán durante muchas semanas. Crecen y crecen hasta que finalmente aparecen esferas diminutas. Y en el interior de esas esferas, los investigadores hacen un descubrimiento sorprendente. Las células no solo se multiplican, sino que también forman gradualmente las conexiones complejas que el cerebro fetal ya posee al comienzo del embarazo. Si mira por el microscopio, podrá reconocer las diferentes capas de células madre neurales y células nerviosas. Forman estructuras complejas como en un cerebro humano normal. Funcionan igual que las células nerviosas de verdad y como en un cerebro normal, pueden transmitir señales eléctricas. Woo-Li Ming y Hong-Young Song han logrado producir en el laboratorio un cerebro fetal. Y no solo han producido uno, sino cientos de ellos. Son suficientes para probar el virus del Zika. Pero para eso les falta un componente importante. Estábamos buscando un proveedor del virus, pero la mayoría respondía que el periodo de espera era de varios meses. Como muchos científicos se ocupan del Zika, hay una larga lista de espera para las muestras de virus. Los dos investigadores todavía no saben que Henlik Tang tiene millones de esas muestras. Solo una crisis logrará reunirlos. En marzo de 2016, un grupo de defensores del medio ambiente afirma que las autoridades engañan a la opinión pública con respecto a las causas de la microcefalia. El Zika no sería en absoluto responsable. El virus es una maniobra de distracción. Es la estafa más grande del mundo. El Zika no causa microcefalia. En cambio, culpan al insecticida que se mezcla en grandes cantidades con el agua potable brasilera. Los expertos rechazan esta afirmación. Estamos acostumbrados a que siempre aparezcan un montón de teorías alternativas en casos como este. Debemos aclarar urgentemente si el virus del Zika es o no el causante de la microcefalia. La respuesta tendría un impacto directo sobre la política de salud. Mientras los ánimos se caldean, Henlik Tang busca desesperadamente neurólogos que puedan probar su virus.
Un buen día, Hong-Jun recibió un correo electrónico de Heng Li. Le preguntaba quién era el mejor experto en neurodesarrollo. Lo llamé de inmediato y le pregunté, ¿tiene el virus disponible? Inmediatamente decidimos trabajar juntos. A los pocos días, ambos equipos comienzan a trabajar en colaboración. Abrimos la caja con los tubos de ensayo. Contenían pequeños cúmulos de células. Los cerebros eran tan grandes que se los podía reconocer a simple vista. El experimento se realiza con mucho cuidado porque el resultado es crucial. La mitad de los pequeños cerebros se infecta con el virus. La otra mitad sirve para el control y se desarrolla normalmente. ¿El virus perjudicará el desarrollo? Fue enervante porque tuvimos que infectarlos con el virus del Zika y después ver cómo se desarrollarían. Llevó un poco de tiempo. Finalmente vimos lo que el virus del Zika les hace a las células. Fue dramático. El resultado es manifiesto y se puede ver a simple vista. Fue realmente muy sorprendente. Los que tenían el virus del Zika eran mucho más pequeños. Una semana más tarde, nos enviaron una foto del resultado con el móvil. Eso sí que fue impresionante. Efectivamente, el virus del Zika se relacionaba con la microcefalia, ya que los minicerebros eran mucho más pequeños en comparación con los cerebros normales. No obstante, las células infectadas no solo son más pequeñas, en su interior también se manifiesta el daño que causa el Zika. Tan pronto el virus llega al cerebro fetal, ataca a las células nerviosas. Con ayuda de las proteínas de la superficie, el virus penetra al interior de la célula. Allí la convierte en una fábrica de virus. La célula estalla y muere. El cerebro deja de crecer. La consecuencia es la microcefalia. Las capas neuronales eran mucho más delgadas, igual que en el caso de un bebé con microcefalia. Cuando vimos las imágenes del daño devastador de las células, quedamos impactados, porque dan testimonio del increíble poder destructivo de este virus. El trabajo con las células madre representa un momento crucial en la investigación del Zika. Los científicos ahora están seguros de que el Zika puede desencadenar una microcefalia. Y mientras el virus también se propaga fuera de Brasil, las malas noticias continúan. El virus se puede transmitir por contacto sexual. Que una mujer residente en la capital ha resultado infectada de Zika por contagio sexual. Antes del Zika, ningún otro virus transmitido por medio de un mosquito era capaz de propagarse por contacto sexual. Ahora comienza una carrera contra el reloj en el mundo entero. Buscan una solución al problema del Zika, una vacuna. Más de 20 equipos de investigadores se ponen a trabajar. Todos los proyectos se basan en un principio sumamente sencillo. Creado en el Instituto Pasteur de París, hace más de un siglo, se desarrolló aquí el procedimiento de elaboración de vacunas. La finalidad de la vacuna es estimular el sistema inmune con un fragmento del virus y provocar una respuesta inmune. Las vacunas le permiten a nuestro sistema inmunológico reconocer un germen patógeno y eliminarlo inmediatamente. Para elaborar una vacuna efectiva, hay que encontrar la parte del virus que pueda provocar una respuesta inmune masiva de nuestro cuerpo. Cuando se identifica este componente del virus, se inyecta de manera no infecciosa, es decir, para que no pueda reproducirse. En el caso de una infección, el cuerpo es capaz de rechazar el agente patógeno. Está vacunado.
En 2016, el desarrollo de una vacuna contra el Zika progresa rápidamente. Se están realizando ensayos de fase 1 para evaluar la tolerabilidad e incluso ensayos de fase 2 para ver si se produce una respuesta inmune en el ser humano. Pero a pesar de estos avances, el desarrollo de una vacuna contra el Zika es un gran desafío. Miles de personas deben participar en los estudios clínicos, entre ellas mujeres en edad fértil. El virus de Zika causa el mayor daño neurológico en los niños cuyas madres se infectaron durante el embarazo. Por eso el grupo objetivo de esta vacuna son niñas que aún no han alcanzado la madurez sexual. No obstante, probar la vacuna en niñas pequeñas significa que deben pasar años hasta comprobar los resultados. Y la decisión de producir una vacuna en masa también depende de la magnitud de la epidemia. A mediados de 2017, el Zika logra cruzar el Atlántico y llegar a la costa africana, una de las regiones más pobladas de la Tierra. El virus del Zika llega a su lugar de origen. ¿Provocará una epidemia en África? La doctora Salinas investiga esta interrogante. Para ella, la respuesta está en una década pasada, cuando ya se había probado la existencia del Zika en el continente. Pero, ¿por qué nunca hubo aquí casos de microcefalia? Los científicos se preguntan si la línea brasilera del Zika ha evolucionado más en comparación con la cepa africana original y se ha vuelto más agresiva. Sara Salinas sabe que el virus del Zika que causó la epidemia en Brasil se diferencia levemente del virus africano. ¿Esta diferencia puede explicar el peligro del virus brasilero? Decidimos examinar, primero, la agresividad de la cepa africana y la línea de virus responsable de la epidemia en Brasil. A principios de 2017, el equipo de la doctora Salinas ya tiene el virus brasilero. Pero para comprender su evolución, también necesita el virus africano detectado hace varias décadas. El único problema es que nadie se interesaba por el Zika en ese momento. La búsqueda de la cepa del virus africano dura varios meses, pero finalmente llegan a la meta. Encuentran una muestra congelada de los años 70 que se extrajo de un mosquito africano infectado. Esto hizo que las cosas avanzaran, porque ahora teníamos acceso a la cepa africana que entonces se detectó en el continente. Para probar su nivel de agresividad, cultivaron células cerebrales similares a las que ya se usaban en Baltimore. A continuación, infectaron algunas con el agente patógeno africano y otras con el nuevo virus brasilero. Los investigadores esperan que solo la cepa brasilera ataque las células nerviosas. Eso explicaría por qué en África no hay una epidemia de microcefalia, a pesar de haber comprobado la existencia del Zika. Pero el resultado es sorprendente. La cepa africana del virus también infectó las células cerebrales. Nos preguntábamos cómo podía ser, ya que esperábamos justamente lo contrario. Por eso continuamos para averiguar el misterio de la cepa africana. Repiten el experimento, pero el resultado es el mismo. El virus africano es tan infeccioso como el brasilero. Hasta parece que daña aún más las células fetales. La cepa africana infectó muchas más células nerviosas. Era aún más agresiva. Si se confirmaran los resultados, significaría que el virus del Zika que circuló en África durante décadas también puede detener el desarrollo del cerebro. Pero ¿por qué no hubo en África ningún caso de microcefalia? Una explicación podría ser una inmunidad natural
que los africanos hubieran desarrollado tras una epidemia de larga data, después de la cual se habría reducido drásticamente el número de casos de microcefalia. Lo confuso de la microcefalia es que la pueden provocar diversos factores. Nunca lo asociamos con el Zika, porque hasta el momento su presencia era endémica y no epidémica. Posiblemente hubo casos de microcefalia causados por el Zika, pero no pudimos distinguirlos de otros casos de microcefalia causados por otros motivos. Si la cepa brasilera del virus se propagara en África, las consecuencias serían impredecibles. La gente inmunizada por la cepa vieja también estará protegida contra el nuevo virus. Nadie puede decirlo con seguridad. El mosquito que transmite el virus del Zika está por todo el continente. Por lo tanto, se consideran soluciones radicales. En la ciudad brasilera de Piracicaba se prueba una nueva arma contra el mosquito. Algún día podría usarse en todo el mundo. Marcamos los puntos y ni bien nos acercamos a uno de ellos suena un pitido. Entonces liberamos los mosquitos. Este hombre no rocía insecticidas, sino decenas de miles de mosquitos. Venimos a este barrio 3 veces por semana y cada vez liberamos unos 250,000 mosquitos. No son mosquitos comunes, están modificados genéticamente y tienen una misión. Esta misión comienza aquí, en la fábrica de mosquitos más grande del mundo. Aquí se crían 100 millones de insectos por semana. Carla Tepedino es la directora de la empresa. No está precisamente encariñada con los mosquitos. Los mosquitos causan graves problemas en todo el mundo. Para ser honesta, sería de interés para la humanidad si se erradicaran esos insectos por completo. Los científicos necesitaron 30 años para desarrollar la tecnología del interior de esta fábrica. Aquí se emplea un procedimiento genial. En los huevos de los mosquitos se coloca un gen determinado. Este gen obliga a las larvas a autodestruirse, y esa bomba de tiempo está en cada uno de los huevos que ponen estos millones y millones de mosquitos. Estos son los huevos secos. La fábrica produce casi 1 kilo por semana. Pero, ¿cómo llegan estos mosquitos a la adultez si nacen con un gen que los extermina en el estadio larval? El agua en la que se desarrollan las larvas tiene un antídoto que impide la activación del gen. Quiere decir que mientras los mosquitos estén en la fábrica, se desarrollan normalmente. Después de unos días, las larvas se separan por sexo. Los machos son más pequeños que las hembras, de modo que podemos usar un método de filtrado. Los machos pasan por ese filtro, mientras que las hembras quedan atascadas. Las hembras se quedan en la fábrica para poner huevos. Hay que asegurar su alimentación durante todo el día. Necesitan 20 litros de sangre por día para sobrevivir. Los machos también tienen una tarea.
Ponemos los machos en libertad en el medio natural para que encuentren pareja y se reproduzcan. Esa es su tarea más importante. Quedan en libertad para buscar hembras en el medio natural y aparearse con ellas. No obstante, las larvas no sobrevivirán, ya que el macho le hereda a su descendencia el gen mortal. El gen se expresa al cabo de pocos días. Como el antídoto usado en el laboratorio está ausente en la naturaleza, las larvas mueren. Sin embargo, el virus del Zika aún no ha sido derrotado. Aun cuando el número de casos de Zika en América del Sur ha disminuido notablemente, la mayoría de los expertos teme que el virus reaparezca en los próximos años. Para Brasil, el resultado de los últimos estudios es aún más alarmante. La doctora Brasil sigue atentamente la evolución de la enfermedad en todo el país. Cuanto más progresaba nuestro trabajo y cuantos más niños nacían, más claro quedaba que la microcefalia era solo la punta del iceberg. Sus análisis más recientes sugieren que muchos bebés que nacen sin microcefalia, de todos modos, desarrollarán problemas neurológicos algún día. Algunos bebés nacen con la cabeza de tamaño normal, pero después desarrollan una microcefalia con daño visual y auditivo. A eso lo denominamos síndrome congénito por el virus del Zika. El Zika ha engañado al mundo. Este virus, aparentemente tan inofensivo, ocultó durante mucho tiempo su potencial destructivo y reveló su verdadero rostro después de décadas de vivir en las sombras. La búsqueda de una vacuna está en marcha y podría tener éxito dentro de pocos años. Hasta entonces, la lucha se centrará en los mosquitos. Controlarlos es cada vez más complejo y costoso.